Buenos días. Entonces vamos a realizar un ejercicio de trabajo. Recuerden que esta prueba la tienen el 10 de mayo, ¿no? Entonces les voy a dar también el formato de la prueba para que ustedes sepan a qué se van a enfrentar. Ahora espero que se saquen un 7 al comienzo y no me vayan a hacerles una prueba recuperativa porque es más trabajo para todos, ¿ya? Entonces, tenemos vapor de agua, se encuentra inicialmente a 0,1 megapascal y el volumen es 0,406 metros cúbicos kilogramos, ¿ya? Recuerden que siempre se les van a dar dos propiedades, siempre tienen ustedes conocimiento de dos propiedades, y de esas dos propiedades, al menos una de ellas tiene que ser la presión o la temperatura, porque siempre el primer paso va a ser ingresar a la tabla C1 o C2, sea cual sea el ejercicio. Entonces, en este caso, bueno, la única manera que ustedes no tengan que ingresar a la tabla C1 o C2 es cuando tienen la temperatura sobre la temperatura crítica, que es 374,136 grados Celsius. Entonces, acá nosotros tenemos la presión de 0,1 megapascal y el volumen es 0,406. Como tienen que calcular trabajo y calor en la prueba, siempre se les van a dar los procesos. Entonces, lo primero es que ustedes realicen el diagrama PV correctamente. Si no lo realizan correctamente, van a tener problemas para hacer los cálculos. Entonces, tenemos que vapor se encuentra a 0,1 megapascal y volumen a 0,406. Entonces, el primer paso es ¿qué? Ir a qué tabla, a ver. ¿A qué tabla iría? C2, profe, a la C2. A la tabla C2, ¿cierto? Vamos a la tabla C2 y vamos a buscar el 0,1 megapascal. Y a 0,1 megapascal tenemos que el volumen, ¿dónde está mi lápiz? Ahí está. Si ustedes van a 0,1 megapascal, van a ver que el VF es, ¿dónde está el 0,1? 0,1 dije, sí. El VF es 0,01043 y el VG, la unidad que ustedes saben, ¿cierto? Es 1,694. En ambos casos, metros cúbicos kilogramos. Entonces, acá, si ustedes se fijan, se encuentran, es 0,1 megapascal, y se fijan que se encuentran en la fase de mezcla, ¿verdad? El valor de V es menor que VG, pero es mayor que VF, lo cual implica que estoy en la zona de mezcla, y al estar en la zona de mezcla, lo primero que hago es calcular la calidad, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien, entonces aquí yo calculo la calidad. ¿Cómo calculo la calidad? X es igual a V menos VF dividido por VG menos VF, ¿verdad? Entonces les va a salir que la calidad vale 0,239. ¿Por qué después calculé la energía interna? Porque resulta que yo voy a tener que calcular el calor. Entonces siempre tienen que tener la energía interna inicial y la energía interna final, ¿ya? Entonces, la energía interna, como ya tienen la calidad, la calculan como... ¿Va? ¿No escribe ahora? Profe, entonces como obligación para estos ejercicios que impliquen sacar trabajo, el calor, sí o sí hay que sacar la variable de energía. La energía interna, siempre que yo te pida el calor, que sí te lo voy a pedir, ¿ya? Entonces, acá calculas el... No sé por qué el lápiz quedó... A ver. ¿Va? El lápiz quedó muerto. Tal vez se nos acabó la... Esperen un poquito, ¿eh? Que voy a ver algo. Creo que se acabó la batería de este lápiz. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Calculamos la energía interna, que va a ser igual a UF más X por UG menos UF, que lo buscan en la misma tabla a 0,1 megapascal, ¿verdad? Entonces, una vez que calculan ustedes la energía interna,
la temperatura T1 corresponde a la temperatura de saturación, porque estoy en la zona de mezcla. ¿Vamos bien? Después, ¿qué dice el problema? Dice, el sistema se ve afectado por un proceso 1,2 isobárico. En realidad, no sé si alcanzan a ver este dibujo que estoy haciendo acá abajo. ¿Me contestan si sí o si no? Sí, profe, sí se ve. Gracias, Juan. Entonces, fíjense, el primer punto, nosotros dijimos que estaba a 0,1 megapascal. Que está, ¿cuánto da la calidad? La calidad dio 0,239. Pongamos que está acá. Ahí está el punto 1. Y dice, el sistema se ve afectado por un proceso 1,2 isobárico. Isobárico es una línea horizontal hasta que se evapora completamente. O sea, este es el punto 2. Tendría que decir hasta que se evapora completamente o hasta vaporización completa. Posteriormente, bueno, y vimos que la temperatura de esto era 99,6. Posteriormente lo sigue un proceso 2,3 isocórico hasta lograr una temperatura de 350. La temperatura de 350 sigue estando bajo la crítica, por lo tanto yo voy a poner una temperatura de 350 y como es isocórico me voy a ir por una línea vertical. Y este es el punto 3. ¿Ven? Después dice, finalizando con un proceso isotérmico hasta vaporización completa, o sea, vamos a llegar justo hasta acá de nuevo. ¿Me siguieron o no? Díganme si es que no entienden para hacerlo en un dibujo más grande. Yo tengo una consulta, profe. A ver. Cuando se evapora, cuando dice el término de que se evapora, es cuando está llegando al punto de vapor saturado, ¿cierto? Siempre. Y cuando se forma la primera gota de líquido, es cuando llega a lo que es líquido saturado, ¿cierto? No, cuando se Ya, te forma la... Depende. Claro, porque me confundo conceptualmente cuando se plantea el Mírenlo. problema, cuando se refiere a Sí. gota de líquido, se Eso, qué evapora. bueno Ahí que me estás confundo. preguntando eso porque en la prueba a veces les pongo esas cosas justamente en esta prueba. Acuérdate, va a depender. Te voy a poner un punto acá, un punto 1, y te voy a poner un punto acá, o donde sea. Y acá te voy a poner que es líquido saturado, ¿cierto? Y esto es el vapor saturado. Aquí la calidad vale 0, y aquí la calidad, lo que estás preguntando tú, siempre se enredan los niños. Entonces, si mi punto estuviera en la zona de líquido comprimido, por ejemplo, en el punto 1, y yo dijera que sufre un proceso isotérmico hasta que aparece la primera gota de líquido, voy isotérmico y acá aparece la primera gota de líquido. ¿Te fijas? De líquido saturado. ¿Dónde, profe? Acá, ¿sí o no? Si tú te vas caminando por Sí, acá... es que no se Perdón. ve el mouse, no se No, ve el tienes toda puntero. la razón, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo voy a mover con el pau. ¿Ahí ves el mouse o no? Sí, ahí sí. Ya, perdóname. Entonces, tú estás No en te el preocupes. punto 1 y vas caminando por acá hasta que encuentras la primera ¿Mm? gota de líquido saturado, que es ahí. Ya, la primera gota entonces es líquido saturado. Pero no, pero pon atención. Si es que estás en Sí, el ya, punto perdón. 1. Ahora, si estás en ¿Mm? el punto 2 y te dice un proceso isotérmico hasta lograr la primera gota de líquido saturado, te vas y es acá. Ah, entonces la primera gota es cuando se entra, entre comillas, al sector mezcla, por así Eh, decirlo. es Siendo que desde uno o dos. lo tienes que ver. Voy a dibujar esta zona, ¿Mm? ¿ya? Y acá, ponte tú que tienes líquido saturado. Y en la medida que yo voy para allá, aparece más vapor saturado y desaparece líquido saturado. Pero si tú te vas para allá, bueno, acá tienes vapor saturado, y si tú te vas para allá, aparece más líquido saturado y desaparece vapor saturado, porque va desapareciendo, porque acá tenías puro vapor saturado, pero va transformándose en líquido saturado, ¿ya? Sí. Pero siempre en el punto bien cercano a este,
lo más cercano al líquido saturado, tienes la primera gota de vapor. O la última, dependiendo. Si tú te desplazas de la izquierda hacia la derecha, tienes la primera gota de vapor. Si tú te desplazas Ya. de acá, esto es la derecha, de la derecha hacia la izquierda, tienes tu última gota de vapor. ¿Te fijas? Ya, perfecto. Sí, Tú sí. podrías en Bien. este punto tener tu primera gota de vapor o tu última gota de vapor dependiendo de por dónde te desplazas. Dependiendo de la dirección del sistema. Dependiendo Ya, de la perfecto. dirección. O sea, yo la prueba te podría decir ya, supongamos que el punto 1 se encuentra, y te doy datos, que tú sabes que estás en vapor sobrecalentado, y te digo, si desaparece la última gota de vapor, ¿en qué fase estás? Y tú vas a saber que la última gota de vapor va a desaparecer acá. Por lo tanto, vas a estar en líquido saturado. En vapor, claro. Y así, Ya, o sí, sea, listo. para poder realizar estos ejercicios, tienes que hacer el gráfico, ¿ya? Ok, sigamos haciendo el ejercicio. Entonces, lo que estábamos haciendo delante era explicar este ejercicio. Y en este ejercicio, Profe, yo quedé con una duda. a ver, por favor, Por ejemplo, si me desplazaba de 1 hasta B, ahí sería la última gota de vapor, ¿o no? si yo me desplazo de 1 hasta B, aquí me aparece la primera gota de vapor y aquí me desaparece la última gota de líquido. Porque acá Ahí está el vapor saturado, o sea, vapor en su máxima expresión, ¿no? Ya, exactamente, asumo. muy bien, súper bien. Ahí tú tendrías el máximo de vapor saturado y desaparece la última gota de líquido. Y si te desplazas de aquí para allá, ¿cierto? Aquí aparece la primera gota de líquido, ¿cierto? Pero acá desaparece la última gota de vapor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Profe, profe, sí. sí. Perfecto. Veamos, sigamos entonces con el ejercicio. Acá, perdón, yo les había hecho un dibujo y desapareció. Acá yo les, bueno, ¿entendieron cómo se hace este diagrama o no? ¿O lo hago de nuevo? Yo sí lo entendí, profe. No sé si alguien ¿Ya? quiere. ¿Alguien no lo entendió para hacerlo de nuevo? Yo no lo entendí, profe. Ya, lo vamos a explicar de nuevo. Pero lo vamos a explicar de otra manera. Hola, Joseph. Profe. Ya, vamos a... Tienen que estar bien atentas y bien atentos para que entre todos lo entendamos, ¿no? Entre todos lo entendamos. Así yo lo entiendo. Ya. El calor y trabajo afectado con los procesos 1, 2, 2, 3, 3 y 4. Ya. Vamos a hacer, perdón, el pulso está pésimo. El encierro. No, siempre ha sido mi pulso horrible. Tenemos, vapor de agua se encuentra inicialmente a 0,1 megapascal. Entonces, yo lo primero sé que es 0,1 megapascal. 0,1. ¿Ya? Entonces, como esta es la presión, obviamente que acá ustedes tienen que poner presión megapascal, volumen, metros cúbicos, kilogramos y todo. Entonces, a 0,1 megapascal, ustedes van a la tabla de C2 y se van a dar cuenta que la temperatura de saturación es 99,6. ¿Ya? Entonces dice, vapor de agua se encuentra inicialmente a 0,1 megapascal. Yo sé que el volumen F vale 0,001043. Y el volumen de vapor saturado, que lo sacan de la tabla, 1,694. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de 0,406 se encuentra, por ejemplo, déjenme ver una cosa nomás acá, quiero... cambiar el color. Entonces, yo sé que el 0,406, por ejemplo, está por acá. Este es mi punto 1. ¿Ya?
Después dice, el sistema se ve afectado por un proceso isobárico. Como es isobárico, yo sé que se comporta así, perdón, es una línea horizontal. Ya, así, ¿ya? Se ve afectado por un proceso isobárico hasta que se evapora completamente. ¿Dónde se evapora completamente? Entonces el proceso camina por ahí, y este es el punto 2. ¿Ya? Después, posteriormente, lo sigue un proceso 2, 3. Siempre los procesos tienen dos números. Proceso 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, etc. Entonces, posteriormente lo sigue un proceso 2, 3 isocórico. Yo sé que isocórico se mueve a través de una línea vertical hasta lograr una temperatura de 350. Este es 99,6. Yo sé que por acá va el 374. En la temperatura crítica, por lo tanto el 350 es una cosa por ahí. Y le voy a poner 350 grados Celsius. Después dice que era isocórico hasta 350. Se va a poner, y nos queda el punto 3 ahí. ¿Ven? Y después dice, posteriormente, finalizando con un proceso isotérmico hasta vaporización completa. La vaporización completa es hasta el vapor saturado, que sería ahí. Entonces ustedes deberían calcular el trabajo, dice, determina el calor y el trabajo efectuado por cada uno de los procesos, y grafica los procesos descritos en un diagrama PV. Este es el diagrama PV. Entonces ustedes tienen que calcular el trabajo 1, 2, el 2, 3 y el 3, 4. ¿Entendido o no? ¿Alguien no entendió? Profe, ¿cuál sería el área coloreada, por así decirlo, de 2, 3? El de 2, 3 es un proceso isocórico. ¿Se acuerdan cuánto vale el trabajo de un proceso isocórico? 0, ¿no? El mismo. 0. Cero. Acuérdense que el trabajo es la integral de P por dV. Por lo tanto, si el volumen es constante, eso se hace 0. Por lo tanto, el trabajo en ese caso, que corresponde al área, bajo la curva, vale 0. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? ¡Sí! No. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, muy bien, dedito para arriba. ¿Ya? Entonces, dicho eso, bueno, aquí yo vi cuánto valía el estado 3, el estado 2 y el estado 4, que es lo mismo que hicimos recién. En eso no deberían tener problemas. Finalmente, el mismo gráfico que yo les hice feo es este. ¿Se fijan? Tenemos el estado 1. Yo lo puse más acá, pero en realidad a lo mejor estaría más hacia la izquierda, pero como acuérdense que este dibujo no está a escala, el único que puede no estar a escala, digamos, es este gráfico, porque cuesta mucho hacerlo a escala, porque siempre hago la mención que este gráfico tiene un formato así. No es una campana de Gauss como la que yo hago. No es así, es así. Entonces, obviamente, que este gráfico no es representativo de la tendencia total, ¿ya? Es solamente como referencia, ¿ya? Entonces tenemos el punto 1 hasta el 2, es un proceso isobárico, también es isotérmico el proceso 1-2, ¿cierto? Nos daban el estado 1 y llegar hasta vaporización completa, después el 2-3 es isocórico, hasta llegar a 350, y el 3-4 es un proceso isotérmico hasta vapor saturado. ¿Estamos bien? Y ahora tenemos que calcular el trabajo y el calor. Bueno, vamos a calcular el trabajo. ¿Cómo calcularían el trabajo 1-2? Es el área bajo la curva, siempre. Porque, insisto, el trabajo es la integral de P por dV entre el volumen inicial y el volumen final. ¿Ya? Entonces, en este caso, el trabajo, yo tengo 1, 2, 3, una cuestión así. Entonces, 1, 2, 3, 4. O sea, este trabajo va con esa dirección, este vale 0, no importa, y este va con esta. ¿Qué es lo que significa eso? Que el trabajo 1, 2 va a ser un trabajo positivo, ¿ya? Porque el volumen final, que es 1,694, es mayor que el 0,406. Entonces, el área bajo la curva, que es de este, va a ser
la altura por la longitud. Entonces la altura es 0,1, que es la presión, multiplicado, y la longitud va a ser la variación de volumen, el gato, que va a ser el volumen final menos el volumen inicial. ¿Ya? Entonces, calculamos esta área, y se fijan, el trabajo es P por V2 menos V1. Este es V2 y este es V1. ¿Ok? La presión es 0,1 megapascal. El volumen 2 es 0, o sea, es 1,694 y el volumen 1 es 0,406 metros cúbicos partido por kilogramo. Y después no se pueden olvidar de la conversión de unidades. 1000 kilopascal es 1 megapascal. 1 kilojoule es kilopascal por metro cúbico. Se van las unidades y me queda finalmente que el trabajo 1,2 es 128,8 kilojoule partido por kilogramo. En la fórmula les va a dar directamente el signo. No hay problema. ¿Ya? Ahora, el trabajo 2,3 vale 0. Siempre que tienen un proceso isocórico, isométrico, saben inmediatamente que el trabajo vale 0. ¿Ya? Y ahora tienen que calcular el trabajo 3,4. ¿Quién se acuerda cómo se calcula el trabajo 3,4? ¿Se hace un triángulo? No. Joseph, estás en O ahí me silencio. pidió, profe. ¿Cómo? Ahí Juan, no me se pilló te... que no sé cómo representarla con una vía. ¿Ya? A ver, No sé, Joseph, no ¿tú sé. hablaste? Si no me equivoco, como lo hicimos en la clase antepasada, Pasada. la clase de ayer, que se arma la misma gráfica, pero se va separando por áreas, por diferentes Muy áreas. bien. Ojo, si alguien hace un triángulo, va a estar incorrecto, porque esto no se, esta línea no tiene el comportamiento de una línea recta. Entonces, como dice Joseph, lo que yo tengo es, primero tengo una temperatura de 350. Hay dos cosas que tengo que considerar, la temperatura y la fase. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo la temperatura 350 y por otro lado sé que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, sé que voy a ir a la tabla C3 y en la tabla C3 me voy a concentrar en la tabla que tiene temperatura de 350 y voy a buscar todos los valores experimentales que se encuentren entre ellos. Entre la presión de 0,173 y la presión de 16,51. ¿Ok? Entonces, fíjense, a 300, dije 0,173 y 16,51. Entonces, fíjense, voy a la tabla C3, busco la temperatura de 350 y veo, la presión era sobre 0,173. El 0,15 no me sirve. El 0,2 me sirve, el 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5. O sea, todos estos valores los voy a considerar. ¿Ya? Si sigo, vamos a ver, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, ¿hasta cuánto era? Se me olvidó. Era hasta 16,51. Vamos hasta 12. Y después sale 15, pero en 15 no me sirve porque no hay temperatura de 350. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que hacer una tabla hasta 12 megapascal. Tengo que hacer la tabla que comience en 0,2 megapascal y terminar en 12 megapascal. ¿Sí? Esta no me sirve porque no tengo a 350. Entonces, acá va a salir una tabla grande, ¿se fijan? Voy a poner todos los valores de presión y volumen. Por ejemplo, a 0,173, ¿qué valor de volumen voy a poner ahí? El 0,173 en este gráfico, ¿cierto? Va a ser el volumen 1,694, ¿verdad? ¿Me siguen o no? Que va a ser el punto 3. ¿Y cuál va a ser el último punto? Va a ser el punto 4, que corresponde al vapor saturado a 350, que son a 350. A 16,51. 16,51 megapascal. Si ustedes lo buscan en la tabla C2, perdón, C1, a 350 grados Celsius,
la presión de saturación es 16,51 y el volumen de vapor saturado es 0,008.815. Y acá ponen todos los valores que ustedes sacaron de esta tabla. ¿Ya? Todos los valores que sacaron. Desde 0,2, por ejemplo, a 0,2 megapascal, el volumen es 1,433. A 0,2 megapascal, el volumen es 1,433. A 0,4 megapascal, el volumen es 0,7139. ¿Ya? Y así hacen todo eso. Y después, y lo voy a hacer con ustedes esto, para que... Por ejemplo, Eli, tú me decías... ¡Ay, qué pasó! Eli, tú me decías delante que hiciera un triángulo. Si yo hubiese hecho un triángulo considerando este punto y este punto, yo hubiese hecho esto. Y hubiese calculado todo el área que hay ahí. Y tendría un 1 en la prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estás agregando toda esta zona que está con el achuramiento rojo al trabajo, y el trabajo es solamente el área naranja. ¿Ya, Eli? Sí, profe, ahí quedó clarito. ¿Entendiste? Entonces, Sí. lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Voy a partir como que ustedes Profe, estuvieran... Dime. La presión en el punto 3, ¿de dónde la sacó? En el punto 3. Déjame mirar cuál es el punto 3. Este punto... La presión de esa, ¿cómo la sacó? Ya, lo que pasa es que te decía, déjame ver el problema, que no me acuerdo del problema. Es isocórico. Claro, te dice... Así que... Profe, está Le muteada. De apagó el casualidad se micrófono, mutió. profe. Sí, de casualidad se mutió. Oh, quería que no me escucharan. Y dije lo más importante, dije hasta lo que iba a salir en la prueba. Pero ya me arrepentí de contarles. Ya, gracias. Lo que decía es que, ¿qué dice acá? Lo sigue un proceso 2,3 isocórico hasta lograr una temperatura de 350. Por lo tanto, tú tienes que el volumen 3 es igual al volumen 2, que es igual a 1,694, ¿no? Sí. Y tienes que la temperatura 3 es 350. Por lo tanto, te vas a la tabla C1, y en la tabla C1 buscas 350, y te vas a dar cuenta que eso es mayor que VG. Al ser mayor que VG, te vas a la tabla C3, y en la tabla C3 buscas a 350 el volumen de 1,694, ¿ya? Y ahí te vas a dar cuenta que tienes que hacer una interpolación, ¿ok? Que es acá. Tienes un volumen de 1,694, tienes una temperatura de 350, debido a que el volumen es mayor que el VG, a 350 significa que estás en la zona de vapor sobrecalentado. En la tabla de vapor sobrecalentado tienes que hacer una interpolación, te digo al tiro, entre 0,15 y 0,2 megapascal. ¿Ya? Y al interpolar obtienes que la presión es 0,173. Si ustedes se fijan, es sumamente importante que ustedes sepan hacer lo que calcular. ¿Se dan cuenta que yo voy progresivamente enseñándoles herramientas? Primero, ustedes aprendieron a la conversión de unidades, que eso lo evaluamos en la primera prueba. Pero fue con mi qué, porque si ustedes no aprenden eso, no van a poder hacer estos ejercicios. Después, la prueba corta 2 tenía que ver con intra, extrapolación, simple y doble. Si ustedes no saben hacer esto, no van a poder seguir avanzando. Entonces, ¿por qué yo les hago una prueba recuperativa de la materia 2? Porque a mí no me sirve que ustedes hagan una prueba y les vaya mal. Pues si a ustedes les va mal, no pueden avanzar conmigo. Y si ustedes no avanzan, no sirven las clases. ¿Me siguen? Entonces, por eso prefiero hacer una prueba recuperativa que aprendan y que les vaya bien y que entiendan lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes, si no todos,
¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Sí o no? ¿O no entienden? Yo creo que sí. Sí, Clarito, profe. ¿Ya? clarito. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, o sea, que acá se hace una interpolación simple. Pero todos ya saben de qué hablo. Si yo no hubiese hecho la prueba corta, a lo mejor alguno de ustedes diría que esa cosa, chino. ¿Ya? Pero ustedes ya son expertas y expertos. Entonces, seguimos avanzando. Mantener. ¿Qué era lo que yo les estaba diciendo? Bueno, hacer esta tabla, ¿aprendieron o no? Niñas, niños. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces esa tabla es a 350, que en el fondo es buscar. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacer el gráfico. Y el diagrama tienen que hacerlo a mano alzada en la prueba. No pueden hacer un diagrama con algún software para esta prueba. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer... Profe. Dime. Y para hacer el diagrama, obviamente sobre el trabajo de cada proceso, tendríamos que hacer un diagrama para cada proceso, me imagino, para que no quede tan saturado, ¿no es cierto? Sí, o sea, Por ejemplo, claro, este diagrama sería para el evaluando el punto del isotérmico. 3 a 4. Es que los Ya, otros sí. no es necesario, Juan. Solamente tienes Ya. que hacer los diagramas para sistema isotérmico, porque el de isobárico es P por delta V y el isocórico Ya. es 0, entonces no tienes nada que hacer. Entonces solamente tomas el tramo Vale. de lo, De lo isotérmico, del ahí donde se isotérmico. genera Sí, esta sí. área ya. Okay. Yes. Entonces, acá tú dices, ya, este es el volumen. A ver, ¿qué escala podemos dar a este volumen? A ver, ¿qué escala podríamos darle? Es difícil, ¿eh? No es fácil hacer las escalas. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, a ver, ustedes hagan los De cuadernos 0 a 1, 7. de 0 a 1, ya, lo voy a hacer así, 0, 1, 1, 0, ¿cómo dijiste? 0, 1, 0, 2, 0, no me va a resultar eso. Le va a quedar muy largo, profe. Sí. Hágalo de 0,3 en 0,3. 0,3 en 0,3 o de 0 en 4 en 0,4. Creo yo, no sé. 0, 2. 0, 2, estoy haciendo más o menos la misma distancia. 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. Entonces, en la prueba, tienen que hacer el gráfico a mano, así como lo estoy haciendo yo, pero a ustedes les va a quedar más bonito, porque ustedes lo van a hacer en papel de cuaderno de matemática, o en hoja milimetrada, como ustedes quieran. Después, la presión, ¿qué escala le ponemos? Yo le pondría 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. 2, 4, 6, 8. Oye, ¿y el gato aprende termodinámica o no, Juan? 12, 14. ¿Cómo? ¿Tu gato aprende termodinámica? Está recapo. Sí, pues yo tengo 2 perritas que, pucha, saben tanto termo. Han estado todas las clases, repiten y repiten el curso, sí, pues. Ya, entonces, veamos. El primero, 0,173, yo sé que aquí hay uno, o sea, esto es a longímetro nomás, po, y 1,694, este 1,7 estaría por ahí. ¿Ya? Después 0,2, 1,433. La primera parte como que es bien 1,433, 1,5, 1,4, por ahí. Después el de 0,4, 0,71, 0,4 es 0,71, por ahí. Chamuyento. ¿Eh? Después 0,6 es 0,47. Acá es 0,5, 0,47. ¿Ya? ¿Dónde voy? Allá. Después 0,8 es 0,35. 1, 0,28. 1,5, voy a poner 2 ya. 2,
el 2 es 0,13. ¿Te fijas? El 3, 0,09. Van a quedar demasiado juntos Sí, los no, puntos claro. ahí. 4, 0,0. Por eso te digo, el 4 es 0,006. Acá uno se pone medio... ¿ah? Por eso es bueno en cuaderno cuadrado. 6, 0,042. ¿Ya? Entonces, voy a poner el 16,51, que es por ahí. Entonces, si tú te fijas, el gráfico, perdón el pulso, ¡ay, qué terrible el pulso, qué vergüenza! ¿Ya? Es que tengo la pantalla vertical, por eso me sale así. ¿Ya? Entonces, el área bajo toda esa curva es esa. Se parece, miren. ¿Ven? ¿Se fijan que se parece? No están muy convencidos. Son iguales. Miren, ahí y ahí. O sea, si un alumno hace eso, estaría correcto. No con ese pulso, pero estaría correcto. Entonces, ¿cómo lo calculo yo el área? Y aquí yo voy a tomar un lápiz de pasta y voy a tomar ese lápiz y lo voy a poner acá. Entonces, ¿dónde hay un comportamiento? Y lo voy a hacer descartar. Espérense un momento. ¿Dónde hay un...? No, acá me va a costar. Bueno, acá yo pesco un lápiz y me doy cuenta que acá, esta zona, se comporta casi como una línea recta. Entonces yo podría hacer un triángulo, tomando todos estos puntos. Y aquí yo podría hacer el triángulo, por ejemplo, hasta ahí. Hasta ahí yo haría un triángulo. Toda esa ¿Soy parte yo para o no se arriba, escucha? ¿me escuchan o no? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, toda esta parte, yo podría poner base por altura dividido por 2. ¿Cómo yo sé qué números hay? Es fácil, porque yo estoy en 4, y yo sé que a 4 es 0,006. O sea, este punto es 4 y 0,06645. ¿Ya? Y yo sé que este punto es 16,51 y 0,008815. Por lo tanto, para calcular el área, la primera área, yo diría base, siempre con... Ay, me cansé. Siempre con valor absoluto. Entonces yo diría 0,008815 menos 0,006645, base, por altura, también en barra absoluta, 16,51 menos 4, y todo eso, el resultado, dividido por 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces tendrían esa área. Después, yo con un lápiz me doy cuenta que esta zona también se podría comportar a lo mejor, bueno, acá yo tengo una línea recta. Entonces aquí, este otro, vendría siendo, ¿de qué color vamos a hacerlo verde? Amarillo. Vendría siendo, no, ese ya lo tengo, celeste. Todo esto vendría siendo un rectángulo. Entonces el área bajo esa curva va a ser 4 por 0,06645 menos el valor que esté 0,008815. Y después yo tomo acá una regla y veo hasta dónde se comportan como línea recta, y sería más o menos hasta ahí. Otro triangulito. Otro rectángulo. De aquí un triangulito. No tengo por qué tomar de un solo punto, porque si no me voy a demorar mucho. Ahí. Y acá hago todo y después el resto, todo esto hago un solo triángulo.
pero buscando en esta tabla qué valores corresponden, para que no tenga tanto error, porque verlo en el gráfico es difícil. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes calculan el área, no se vayan a olvidar de hacer la conversión de unidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí yo lo hice con el Excel, y fui calculando las áreas reales, ¿ya? Y ahí les puse los triangulitos y cuadraditos que iba calculando. ¿Ya? Entonces, recordar que en este caso el trabajo se dirigía de la derecha hacia la izquierda, por lo tanto, como las áreas siempre van a dar positiva, yo tengo que acordarme de anteponerle el signo negativo al trabajo. Entonces, sumo todas estas áreas, algunos obtendrán 8, otros 7. Aquí es muy raro que alguien tenga el mismo trabajo que otra persona. ¿Ya? Va a depender mucho del ojo de cada uno, el gráfico tampoco puede... De hecho, una vez un niño hizo un diagrama, ahí me da risa, en realidad deberían enojarme, no me dio risa. El niño mandó una foto del dibujo que había hecho el otro niño a mano alzada también para su prueba, y las mismas tablas y los mismos resultados, pero era la misma letra, todo. Entonces dije, ¿cómo hace eso? O sea, último que hubiera hecho él el gráfico, hubiera copiado las tablas, pero hizo lo mismo. Entonces, y después decía, no, si tenemos la misma letra, y negaba, pero ya al final lo reconocí, ¿ya? Y tienen que tener cuidado con esas cosas. El chico que se lo había prestado nunca imaginó que el otro compañero iba a entregar el mismo, iba a escanear la tarea. ¿Ah? Entonces tuvieron uno los dos, entonces tengan cuidado con eso. Ya, debería enojarme, ¿no? Ya, la suma total les va a dar esto. Esa suma, como les decía, el trabajo se dirige hacia la izquierda, tienen que anteponerle el signo negativo. Te queda megapascal por metros cúbicos kilogramos, y después no se vayan a olvidar de la conversión de unidades. Y ese sería el trabajo 3,4. Ahora, ustedes tienen que calcular el calor. Para el calor, acuérdense que el calor menos trabajo es igual a delta U, considerando que la energía externa es despreciable. Por lo tanto, me queda que el calor 3,4 va a ser igual al trabajo 3,4 más delta U, y el delta U siempre es el U final menos el U inicial. Entonces sería más U4 menos U3. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros el calor 1,2, el calor 2,3 y el calor 3,4. ¿Ya? Por ejemplo, el delta U 1,2 va a ser U2 menos U1. Si les da negativo, es negativo. No importa, porque hay niños que les da un valor negativo acá y le cambian el signo porque se ponen nerviosa o nervioso, y les queda todo valor calor. ¿Ya? Recordar que en el caso del trabajo, cuando ustedes lo hacen gráficamente, tienen que hacer la conversión de unidades, pero en el caso de la energía interna, no, porque es kilojoule partido por kilogramo. ¿Alguna consulta? ¿Se dio tú todo, Joseph? ¿Alguna consulta? Ya. Ejemplo de la prueba. La prueba es el 10 de mayo, me dijeron. Yo pensaba que era el próximo lunes, me alegro que sea el 10 de mayo. ¿Ya? Entonces, así va a ser la prueba. Determina el trabajo y calor en kilojoule partido por kilogramos de agua, lo voy a leer para que les quede claro, que se encuentra inicialmente a, y les voy a dar dos valores. Entre esos dos valores, uno de ellos podría ser la temperatura o la presión, y el otro puede ser cualquiera de las otras propiedades. Y le siguen los siguientes procesos. Un proceso, por ejemplo, isobárico, hasta lograr... A todas las pruebas van a tener un proceso isobárico, uno isocórico y uno isotérmico. ¿Ya? En el caso del proceso isobárico, siempre es una línea horizontal, por lo tanto el trabajo va a ser la presión que tenga esta línea horizontal, y si se mueve de ahí hasta acá, si voy en esta dirección, 1, 2, por ejemplo, va a ser P por V2 menos V1. ¿Ya? Y va a ser positivo. Y si se mueve en la otra dirección, 1 y 2, por ejemplo, también va a ser P por V2 menos V1, pero va a ser menor que 0. En el proceso isocórico, siempre el trabajo va a ser 0.
pero el calor lo tienen que calcular, y el calor va a ser igual a delta sub U. En el proceso isotérmico, hasta lograr no sé qué, lo que les den, entonces acá siempre tengo que realizar dos cosas en la prueba. Tengo que realizar esta tabla que está acá arriba, con todos los datos que tengan en la tabla, en el intervalo correspondiente. Recuerden que lo que están haciendo en el fondo, si yo tengo acá mi punto 1 y tengo acá, mi punto 2 podría estar acá. ¿Ya? Si yo tuviera ese caso, yo podría inventarme un punto ficticio que es el 1G, o como quieran llamarlo. Entonces yo calculo el gráfico de esto nomás, y esta parte, como lo hicimos ayer, lo calculan como un proceso isobárico. Entonces, en este caso, el trabajo 1,2 es igual al trabajo 1,G más trabajo 1G2. ¿Ya? Entonces, en la prueba se les exige esta tabla tiene un puntaje. Si no la hacen, independiente que tengan bueno el ejercicio, no van a tener el puntaje de esa tabla. ¿Ya? Y también tiene un puntaje hacer el gráfico correctamente. ¿Qué significa correctamente? Este gráfico, a este gráfico me refiero. Correctamente significa que esté a escala. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien me hace un gráfico a no escala, tiene todo el puntaje malo. ¿Ya? Tiene todo el puntaje malo. Por ejemplo, ¿qué es un gráfico a no escala? Que hay niños que hacen así el gráfico, y ponen 1, 2, 4, 8. Eso está malo. Dime. ¿Alguien me está No, hablando? profesor, era eso, que no hay que colocar era eso de, no hay que colocar los datos directamente en la tabla, sino hay que ir de 2 en 2, de 3 en 3, a eso se refiere. Claro, tienes que hacer el gráfico a escala como corresponde, si no, no es representativo. ¿Ya? Después, ¿qué dice? Esta es la prueba. La prueba va a ser exactamente como esta. Oye, ustedes son muy regalones, ¿ven? Yo les doy la prueba. Después dice, en el 3.4, hasta lograr tanto, debes realizar la tabla con todos los datos de presión y V que hay dentro del intervalo, y el gráfico PV representando las áreas. El gráfico de área debes hacerlo a mano. No puedes utilizar ningún software, y no olvides que si no está a escala estará completamente incorrecto. ¿Ya? Dibujar también diagrama PV indicando todos los estados y procesos. Aquí es importantísimo que ustedes sepan conversión de unidades y también inter, intra y extrapolación simple y doble, porque les podría salir algún punto que tengan que realizar alguno de esos procedimientos. ¿Ya? Ejemplo de una prueba del semestre pasado. Agua se encuentra tal cual. Inicialmente a presión de 1 megapascal y temperatura de 250, y ocurren los siguientes procesos. Bueno, ahí le puse isotérmico y uno isocórico. ¿Ya? Entonces, aquí, no sé si lo hice. Bueno, el proceso debes escribir la tabla. Entonces, fíjate, acá, ¿cómo haríamos? Tan, tan, tan. Hacen su línea isocórica, o sea, del punto crítico. ¿Ya? Y después, aquí, ¿con qué quieren trabajar? ¿Con la presión o con la temperatura? Díganme. Juan, ¿con qué quieres que ingrese? ¿Tabla C1 o CO? La que tú quieras. Me gusta con temperatura 11.1. Vamos a la temperatura, si tú lo quieres así. Entonces, vamos a ingresar a la temperatura de 250. ¿Ya? Y en 250 la presión es 3,973. Y en este caso, la presión es 1. ¿Parece que este es el mismo que hicimos ayer? No. Presión 1. Por lo tanto, mi punto 1 está acá. Si no hacen bien este gráfico, está todo incorrecto. Después dice, ocurren los siguientes procesos. 1, 2, isotérmico hasta que solo hay agua en estado líquido saturado. Fíjense, aquí yo me tengo que mover por todo esto hasta llegar acá. Algunos niños pusieron este punto y estaba incorrecto. Este es tu punto 2. Y isocórico hasta lograr los 20 megapascal. Entonces, se va de aquí
el 20 megapascal está acá, porque está bajo Abajo de la crítica. de la crítica. Entonces yo tengo acá mi punto 3. Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho? El trabajo, acá lo más simple, poner un G. Entonces, el trabajo 1,2 es el trabajo 1G más trabajo 1G2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Buscar todos los puntos a 250 grados Celsius que se encuentren entre 1 y 3,973 megapascal en la tabla C3. Y poner esos puntos acá, pero no en este gráfico, sino que en el diagrama que tenía que ir a escala. ¿Ya? Y después lo que tenían que hacer era calcular esto. Y esto, como la temperatura es 250, yo tengo el valor de VF a 250 y el valor de VG. Por lo tanto, el trabajo 1G2 va a ser la presión, que es 3,973, por VF, porque ese es el final, menos VG. O sea, este valor te va a dar negativo. ¿Ya? Y después hacer la conversión de unidades correspondientes. Y de ahí ustedes tienen el trabajo 1G2. Y este otro lo calculan con el gráfico, como lo hice ahí, ¿ven? La otra cosa es hacer todo gráficamente, toda la parte del 1 hasta el 2. Si yo hago gráficamente, lo que estoy tratando de representar es cómo se comporta esto, que lo hice acá así, pero también estaría correcto. Y acá busqué todos los valores a 250 grados Celsius entre 1 y 3,973. El 3,973 se me repite si yo considero el punto de saturación, el F. Acuérdense que este vendría siendo el VF y este vendría siendo el VG. ¿Ya? Y este comportamiento de la línea azul vendría siendo el lado que tienen ustedes del gráfico de acá. ¿Ya? Entonces, lo que hice es poner los puntos experimentales que tengo acá, y yo lo hice en un programa, pero la idea es que ustedes lo hagan a mano. ¿Ok? Lo hice en programa para que quedara más ordenado. Un error común es realizar el gráfico PV sin considerar la escala, y eso es incorrecto. ¿Ya? Acá, esto es escala, ¿ves? Por ejemplo, que yo tengo estos datos, ¿ya? Y hay niñas y niños que hacen esto. No se hacen ni un problema. 0,2, 0,6, 0,7, 1. Y después ponen 1, 3, 5 y 8. ¿Y qué va a pasar acá? Siempre les va a dar una línea recta. Profe, facilito, una línea recta me sale. Y le sale un triángulo y un rectángulo. Y eso está incorrecto. Feo. Un 1. ¿Ya? En cambio, si alguien lo hace tan bonito como este, un 7. ¿Entendido? ¿Se fijan? Siempre a escala significa que yo tengo escala. El misma amplitud que 0,2. Cada una tiene una amplitud de 0,2. Y aquí cada una tiene una amplitud de 2. ¿Ya? Profe, Dime. en el gráfico anterior, el que estábamos viendo recién, ¿lo puede retroceder? ¿Este? ¿O este? Ese mismo. ¿Ya? Otro, el de atrás, el que había mostrado como en Excel. Dime cuál. No, más adelante, así el que había pasado recién nomás. A ver. Del Tú dime, último ejercicio que vimos. Ese. ¿Ya? No, anterior a ese. Ese mismo, ese. ¿Ya? Ese, al calcular el área bajo la curva, se consideraría hasta la presión de 1 o hasta la presión de 0. Hasta la presión de 1 o hasta... No, hasta la presión de 0. Siempre es hasta abajo el área.
Es toda el área, todo esto. El integral... Eso sin importar, aunque mi primer punto se ubique con presión igual a 1. No, nada que ver. Lo que pasa es que acuérdate que la integral es el área bajo la curva, toda la curva. ¿Ya? Hola, Yochoa. Entonces, es toda la curva. ¿Hay alguna otra consulta? Siempre es hasta abajo. ¿Se entendió, no, niños, niñas? Sigamos. Misión cumplida. ¿Ya? Instrucciones, realizar todo el procedimiento a mano. Estas son las instrucciones que van a tener para la prueba. Con letra clara y legible, los gráficos deben ser dibujados a mano. Siempre se los digo porque hay como 5 que me van a mandar con gráficos, y se los van a, o sea, con software, y se los van a cobrar malo. No se acepta el uso de software. El procedimiento para procesos isotérmicos es clave. No olvides poner la tabla de todos los datos que encuentres en la tabla de vapor. No olvides verificar el signo. ¿Ya? Acá hay otro ejercicio que salió en la prueba del año pasado. Para agua que se encuentra del semestre pasado, a 30 megapascal y 200 grados Celsius. Miren, fíjense en esto. Y ahí con esto terminamos. Este PPT ustedes lo tienen en la plataforma. Miren qué importante es esto. Yo acá tengo que hacer mi punto crítico, siempre lo primero. ¿Ven que cada día tengo la letra más bonita? ¿Por qué ese silencio? Entonces, acá tienes tú una presión de 30 megapascal. Por lo tanto, la presión de 30 está por acá arriba. Y le sigue una temperatura de 200. Entonces yo sé que el 200... ¡Ay, perdón! Es ahí. Entonces a 30 megapascal yo sé que estoy en la zona de líquido comprimido. ¿Sí o sí? ¿Ya? Entonces, porque claro, si yo busco la tabla C1 a 200 grados Celsius, es 1,554. La presión es mucho más alta. ¿Ya? Entonces, este es mi punto 1. Después dice, proceso isotérmico hasta que aparece la primera, mira, ¿ves? Qué mala soy. Proceso isotérmico hasta que aparece la primera burbuja de vapor. ¿Dónde es eso? ¿En qué fase? Muy bien. ¿Viste que eres experto ya? Este es el punto 2. Después dice proceso isobárico hasta lograr los 300 grados Celsius. Entonces yo dibujo una isoterma a 300 y me voy por el proceso isobárico. Y este es el punto 3. Después dice proceso isotérmico hasta bajar a 0,15 megapascal. Entonces pongamos que está acá el 0,15 y como es isotérmico se va por acá hasta llegar acá. Entonces, si ustedes se fijan, este está más complicado. Teníamos un punto 1 acá arriba, y acá teníamos un proceso isotérmico. Acá teníamos un proceso isobárico, y acá teníamos un proceso isotérmico. En la prueba les va a salir un solo proceso isotérmico, ¿eh? O el de acá arriba, o el de acá abajo. ¿Ya? Entonces, ahí está el monito. Ahí está el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces, acá, en el 3, 4, ¿qué les va a dar un trabajo positivo o negativo? ¿Del 3 al 4? ¿Sí? ¿Un positivo? Positivo, ¿cierto? Va a dar positivo, ¿ya? Y eso es, pues, ahí tienen varios ejercicios en el cual yo les explico todo. Tienen bastante ejercicio para resolver. Ahí tienen una prueba formativa que está resuelta. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos para esta materia. No sé si tienen alguna consulta. ¿Entienden la materia o no?
A mí sí me quedó claro. Es bonita, es entretenida. Cuando uno entiende estas cosas, como que se entretiene. No, que digamos que es bruto, pero igual se entretiene, ¿ya? ¿Alguna consulta, niña o niño? ¿No? Bueno, damos terminada entonces la clase hoy día y vamos a pasar la asistencia.